Ya está grabando, chicas, cuando quieran. Pao, empezar. Hola. Hola, hola. Podés empezar, Pao. Bien. Bien, buenos días para todos. Mi nombre es Paola Andrea Villarreal y junto con mi compañera Verónica Balín vamos a realizar la defensa de nuestra tesina de grado para acceder a la licenciatura en fonoaudiología. Nuestro trabajo de investigación se titula Síntomas vocales referidos por coreutas amateur de iglesias evangélicas pentecostales de Paraná, Entre Ríos, en el año 2020. Este trabajo estuvo acompañado por la directora, licenciada Valeria Inés Pereira. Bien, como introducción de nuestro trabajo de investigación, vamos a citar a los autores García López y Gavilán Bouzas, quienes nos dicen que la voz cantada puede ser entrenada para producir un sonido fisiológicamente eficiente, por lo tanto se requiere de la adquisición de una técnica vocal. El canto solista y el canto coral son distintos estilos de interpretación musical que requieren diferentes demandas y por lo tanto una técnica vocal tendrá que adaptarse a esas demandas. Bien, realizamos esta investigación debido a que los coros de las iglesias evangélicas generalmente están conformados por cantantes amateur, que se desempeñan como tal por satisfacción personal y construyen una técnica vocal a partir de inferencias. Se conoce, por ejemplo, de acuerdo a Rosa y Belau, los autores, que la falta, el desconocimiento de una técnica vocal en la voz cantada puede producir efectos colaterales en el canto. Otro de los aspectos que tuvimos en cuenta fue la particularidad de este canto coral pentecostal, que es un canto en donde hay una exigencia de demandas, ya que hay una gran influencia espiritual y emocional presentes en el canto, donde se prioriza transmitir el mensaje por medio de la música que por sobre la calidad resultante del canto. Y además, a diferencia de los coros de otras congregaciones, se utilizan una gran cantidad de instrumentos musicales. Estas particularidades podrían interferir en el comportamiento vocal del coreuta, ¿sí? También consideramos importante realizar el estudio en esta población, ya que generalmente los ensayos, los servicios y las reuniones se realizan en templos con arquitectura poco favorables. Se utilizan generalmente galpones amplios y salones sin un tratamiento acústico adecuado, lo cual no facilita la distribución del sonido en su interior. Pudimos constatar en diferentes estudios que la exposición de nivel sonoro de los coreutas de las iglesias evangélicas pentecostales es de 95 decibeles, muy por encima de la exposición sonora de coros de otras congregaciones. Bien, la deficiencia acústica que presenta estos edificios podría inferirse como un factor negativo en la demanda vocal de los coreutas. Y además, de acuerdo a la literatura consultada, se pudo determinar que hay un mayor riesgo vocal y percepción de síntomas vocales en cantantes amateur de coros de iglesias evangélicas. Bien, de acuerdo a las inquietudes como investigadoras y a la literatura consultada, surgió la siguiente pregunta en el problema de investigación. ¿Cuál es la prevalencia y la correlación entre los síntomas de incapacidad vocal para la voz cantada y los síntomas de disconfort del tracto vocal en los coreutas amateurs de las iglesias evangélicas de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, en el año 2020? El objetivo general fue determinar cuál es la prevalencia y la correlación entre los síntomas de incapacidad vocal para la voz cantada y los síntomas de disconfort del tracto vocal en los coreutas amateurs de las iglesias evangélicas pentecostales de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, en el año 2020. Los objetivos específicos fueron identificar las características sociosanitarias de los coreutas amateurs de las iglesias evangélicas pentecostales de Paraná,
Determinar la prevalencia de los síntomas de incapacidad vocal para la voz cantada según la escala del Singing Voice Handicap Index 10 en los coreutas amateurs de las iglesias evangélicas Paraná. Determinar los síntomas de disconfort del tracto vocal más prevalentes referidos por los coreutas amateurs de las iglesias evangélicas pentecostales de Paraná. Correlacionar los puntajes totales entre el SBHI-10 y el DTB de los coreutas amateurs de las iglesias evangélicas y conocer cómo se presentan de acuerdo al sexo los resultados del autorreporte según el SHI-10 de los síntomas de incapacidad vocal para la voz cantada en los coreutas amateurs de las iglesias evangélicas pentecostales de Paraná y conocer cómo se presentan de acuerdo al sexo los puntajes de síntomas de disconfort del tracto vocal de los coreutas amateurs de las iglesias evangélicas pentecostales de Paraná. Nuestra hipótesis fue: los coreutas amateurs de las iglesias evangélicas pentecostales de Paraná tendrían una alta prevalencia de síntomas de incapacidad vocal para la voz cantada y síntomas de disconfort del tracto vocal. A su vez, se determinaría que a mayor percepción de síntomas de incapacidad vocal para la voz cantada, presentarían mayor percepción de síntomas de disconfort del tracto vocal. Bien, diseño metodológico del estudio. Realizamos un tipo de estudio cuantitativo, descriptivo, de corte transversal y correlacional. Se constituyó una muestra de 58 coreutas amateurs de las iglesias evangélicas pentecostales de Paraná y de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión, se obtuvo una muestra de 35 coreutas amateurs. Los criterios de inclusión fueron ser coreuta activo en los coros de las iglesias evangélicas pentecostales, no haber tenido clase de canto o entrenamiento vocal fuera de los coros de las iglesias evangélicas pentecostales y ser coreuta de entre 18 y 50 años de edad. Y los criterios de exclusión fueron trabajadores que utilizaran la voz como herramienta laboral y los coreutas tabaquistas. Bien. Los síntomas de incapacidad vocal para la voz cantada es una de nuestras variables, ¿sí? Que significa cualquier restricción o disminución en la capacidad de realizar una actividad normalmente esperada para el individuo. Esta incapacidad genera un impacto vocal producto de problemas en la voz cantada. Para valorar esta variable se utilizó el SBHI-10, que es un autorreporte abreviado y adaptado al español que comprende 10 síntomas y es exclusivo para la valoración de cantantes. Este autorreporte se divide en dos subescalas: una escala de valoración cuantitativa de síntomas de incapacidad que va de un intervalo del 0 al 4, donde 0 es nunca y 4 siempre, y una subescala de calificación cualitativa autopercibida de la voz cantada, donde 1 dice que está perfecta, 2 está bien, pero podría mejorar, 3 está regular, 4 está mal y 5 está pésima. El valor normativo de la escala es un puntaje total menor o igual a 8. ¿Sí? El SBHI es un autorreporte que cuenta con 36 ítems y el que nosotros utilizamos acá es un autorreporte abreviado, ¿sí? Adaptado al español por García López. Como dijimos recién, comprende 10 síntomas y es exclusivamente para valoración de cantantes y cuenta con un puntaje total máximo de 40 puntos. Acá podemos visualizar en esta imagen el autorreporte SBHI-10. Bien, nuestra segunda variable fueron los síntomas de disconfort del tracto vocal, cuya definición teórica sostiene que disconfort es un dolor de bajo nivel en un continuo de sin dolor a dolor insoportable, que podría referirse como una molestia y es esencialmente una experiencia subjetiva. Para evaluar los síntomas de disconfort del tracto vocal,
se evaluó mediante la escala de desconfort del tracto vocal, que es un autorreporte adaptado y validado para la población argentina por Santi, y evalúa 8 síntomas de la propiocepción del tracto vocal. Se compone de 2 subescalas, una subescala de valoración cuantitativa de la frecuencia de los síntomas con un puntaje del 0 al 6, que va de nunca a siempre, y una subescala de valoración cuantitativa de la intensidad de los mismos síntomas con un puntaje del 0 al 6, que va de leve a severo. No se establece un valor normativo para la validación argentina y el puntaje total máximo del autorreporte es de 96 puntos. En esta imagen podemos observar el autorreporte, la escala de desconfort del tracto vocal. Bien, consideraciones éticas y técnicas de recolección de datos. La recolección de datos se realizó en el mes de julio, en el año 2020. Cada coreuta participó de manera voluntaria mediante la aceptación de un consentimiento informado. Esta participación fue confidencial y anónima y no remunerada. En cuanto a la recolección y tratamiento de los datos, cada coreuta completó un formulario online de la plataforma Google Forms y sin interacción entre los investigadores y participantes. Los datos se trataron en el software Excel e Infostat y se volcaron en una tabla matriz para luego realizar el tratamiento estadístico. Bien, ahora vamos a conocer los resultados de los objetivos específicos planteados. En cuanto a las características sociosanitarias de los coreutas amateurs de las iglesias evangélicas pentecostales de Paraná, la muestra obtenida fue de 58 coreutas. 23 coreutas quedaron eliminados por los criterios de inclusión y exclusión y la muestra final fue de 35 coreutas amateurs de las iglesias evangélicas pentecostales de Paraná. El 69%, o sea, 24 participantes pertenecieron al sexo femenino y el 31%, 11 participantes pertenecientes al sexo masculino, con una edad media de 32 años, un mínimo de 18 y un máximo de 46 años. En cuanto a la antigüedad de los coreutas, la media de antigüedad dentro de los coros evangélicos pentecostales fue de 6,4 años, con un máximo de antigüedad de 20 años y un mínimo de 5 meses. En este gráfico podemos observar la prevalencia de los síntomas de incapacidad para la voz cantada según la escala del SBH10. Se observó que el síntoma más prevalente fue "me cuesta controlar el aire en la voz", referido por el 91,43%, y seguido de que "me cuesta que mi voz haga lo que quiero y no tengo confianza en mi voz cantada", por el 85,71% de los participantes, de los porcentajes de los coreutas. Bien, en este gráfico podemos observar que de acuerdo a los puntajes totales del SBH10, la prevalencia según el valor normativo fue del 71,43%, o sea que la mayoría de los coreutas tuvo un puntaje mayor a 8. Bien, otro de nuestros objetivos fue conocer los síntomas de disconfort del tracto vocal más prevalentes referidos por los coreutas amateurs de las iglesias evangélicas pentecostales. En este gráfico podemos ver que los síntomas más prevalentes fueron sequedad, picazón e irritación, siendo sequedad el síntoma notoriamente más prevalente con un 71,42%, seguido por picazón con un 42,82% e irritación con un 37,14%. Bien, para conocer cómo se relacionaron las variables, realizamos un análisis correlacional. Para esto, primero verificamos la normalidad de la muestra en ambas variables y posteriormente se utilizó la prueba de coeficiente de Pearson para determinar la correlación entre las variables, tomando como valor de significancia estadística un p-valor menor a 0,05.
Bien, en esta tabla podemos observar la correlación entre los puntajes totales de ambos autorreportes. Entre ambas variables se obtuvo una correlación positiva y estadísticamente significativa, con un valor de coeficiente de Pearson de 0,50, lo cual nos indica una correlación moderada, y un p-valor de 0,0021. Esto nos demuestra que la relación entre las variables fue una correlación moderada, positiva y estadísticamente significativa. Estos valores expresan una asociación no causal entre las variables, indicando que a mayor presencia de síntomas de incapacidad vocal para la voz cantada, también hay mayor presencia de síntomas de desconfort del tracto vocal reportados por los coreutas amateurs de las iglesias evangélicas pentecostales de Paraná. Bien, debido a que muchos de los estudios consultados que tomamos como antecedentes planteaban la asociación entre los resultados y el sexo, decidimos hacer el siguiente análisis, ¿sí? En esta tabla vemos los puntajes totales según la escala de valoración cuantitativa del SBHI-10, de acuerdo al sexo de los coreutas amateur, con un valor de media de 14,67 de puntaje total femenino y un valor de media de 13,18 de puntaje total masculino. Se observó que el sexo femenino presentó mayor puntaje que el sexo masculino en el SBHI-10. Ahora vemos los resultados de la calificación cualitativa autopercibida de la voz cantada según el SBHI-10 de acuerdo al sexo de los coreutas. En la tabla podemos observar que la calificación de la voz más prevalente fue está bien pero podría mejorar, seguida de la calificación está regular, con un 71% en el sexo femenino y un 73% en el sexo masculino. La calificación está bien pero podría mejorar. Para el autorreporte de los síntomas de desconfort del tracto vocal, se observó que tanto para las subescalas de frecuencia e intensidad, como en el puntaje total, el sexo femenino presentó mayor puntaje que el sexo masculino, con un valor de media de 10,92 de puntaje total de síntomas de desconfort del tracto vocal en el sexo femenino y un valor de media de 7,64 de puntaje total de síntomas de desconfort del tracto vocal en el sexo masculino. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la discusión de nuestra investigación. Los síntomas de incapacidad vocal para la voz cantada en los coreutas amateurs de las iglesias evangélicas pentecostal de Paraná, se observó que hubo una prevalencia mayor al 40% para todos los síntomas evaluados con el SBHI-10. Los síntomas más prevalentes fueron: me cuesta controlar el aire en la voz, con el 91,43%, y me cuesta que mi voz haga lo que quiero, con el 85,71%, ¿sí? Con respecto a estos dos últimos síntomas, hubo un estudio de CUNA que obtuvo resultados similares en coreutas sin orientación vocal, ¿sí? Quienes tuvieron como una queja predominante la inadecuación respiratoria en el canto, y en segundo lugar refirieron la incapacidad para dominar la voz a su agrado. Con respecto al síntoma no tengo confianza en mi voz cantada, reportado por el 85,71%, no se encontró en la literatura un resultado similar, pero sí uno contrario en un estudio de REN, donde se observó que el síntoma era menos reportado. Infiere que esta razón fue porque la muestra conformada fue por cantantes profesionales y profesores de canto, ¿sí? Quienes debido a su formación tendrían mayor confianza en su voz cantada. Además, los cantantes amateurs de las iglesias evangélicas pentecostales de Paraná presentaron una alta prevalencia de puntaje por encima del valor normativo. Esto puede estar relacionado a factores predictivos de patología vocal, tal como lo afirman autores como Kuhn, Nussing,
Garren y Osborne. Bien, en cuanto a los síntomas de disconfort del tracto vocal, nuestro trabajo de investigación tuvo resultados similares a un estudio realizado por Piñeiro en una población similar de cantantes evangélicos, cuyo síntoma más reportado en ese estudio fue sequedad y también más prevalente en las mujeres. Esto coincide con los resultados obtenidos en nuestra investigación. Por otra parte, el estudio de Hesselier, que fue en una población de estudiantes de teatro musical, encontró que el 100% de los estudiantes presentaron el síntoma sequedad, lo cual se atribuía al mal uso y falta de técnica vocal. Los síntomas observados pueden explicarse en el estudio de Van Wyk, quien realizó un estudio similar en una población de cantantes amateur, y este autor refiere que los síntomas encontrados pueden aparecer como un indicador de una falta de hidratación sistémica por el desconocimiento de la importancia de la hidratación. Y según Leuten, la presencia de síntomas de disconfort del tracto vocal puede ser el resultado de una carga vocal aumentada y puede indicar ajustes defectuosos en la producción vocal. Para finalizar, queremos destacar la importante correlación entre los síntomas de incapacidad vocal para la voz cantada y los síntomas de disconfort del tracto vocal, ya que la aparición de ambos síntomas se corresponde proporcionalmente. No encontramos antecedentes que hayan correlacionado los datos obtenidos mediante el SBHI-10 con el DTB en cantantes. En cantantes. Sin embargo, existen estudios como el de Renk y García López que obtuvieron resultados similares en su estudio, pero con correlaciones de menor intensidad. Y ellos relacionaron el VHI-10 con el DTB. Estos mismos autores destacan la importancia de poder evaluar los síntomas con autorreportes específicos para la voz cantada, que fue precisamente lo que hicimos en nuestro trabajo de investigación. Y según Prestes, los síntomas podrían darse por desconocimiento de la producción vocal, por una clasificación errónea, por el uso inadecuado de la voz o por falta de entrenamiento vocal. Bien, la mayor presencia de síntomas de incapacidad para la voz cantada y síntomas de disconfort del tracto vocal en mujeres cantantes amateurs de los coros evangélicos de las iglesias evangélicas pentecostales de Paraná se condice con diferentes estudios en cantantes amateurs, tanto como de iglesias evangélicas como de otros ámbitos, los cuales indican valores del SBHI-10 y el DTB mayores en mujeres que en hombres. Hunter explica que la presencia predominante de este grupo, la presencia predominante de síntomas en este grupo femenino puede explicarse por las diferencias de género que afectan la salud vocal. Tradicionalmente, en cuanto al sistema laringio, como está compuesto anatómicamente, actualmente cómo incide el sistema endocrino en el género, y otros que no son respecto a la fisiología, que es la incidencia del estrés, la depresión y la ansiedad en la población femenina. Las limitaciones del estudio que tuvimos en el proceso de nuestra investigación fue que se desarrolló bajo el contexto de aislamiento social preventivo obligatorio y hubieron modificaciones y adaptaciones en las modalidades del ensayo, ¿sí? Por lo tanto, no se pudo controlar certeramente si la demanda vocal era la misma a los de los ensayos presenciales y a los servicios presenciales también. En cuanto a la alimentación diagnóstica, ningún autorreporte por sí solo es capaz de detectar todos los casos de disfonía, aunque son importantes herramientas para entender el impacto de una desventaja vocal en la calidad de vida de un sujeto.
Además, debido a que en el momento de la recolección de datos aún no estaba disponible la validación argentina del SBH10, se tuvo que utilizar una con validación española. En conclusión, confirmando la hipótesis, los resultados muestran una alta prevalencia de síntomas de incapacidad vocal para la voz cantada y de síntomas de disconfort del tracto vocal. Siendo lo más importante, me cuesta controlar el aire en la voz y el síntoma sequedad en la escala de TB. Se encontró una correlación positiva y significativa entre los puntajes totales de los autorreportes del SBH10 y el DTB, lo cual indica que a mayor percepción de síntomas de incapacidad vocal para la voz cantada, hubo mayor percepción de síntomas de disconfort del tracto vocal en los coreutas amateurs de las iglesias evangélicas pentecostales de Paraná. En el análisis de los puntajes según el sexo, se observó que los coreutas femeninos obtuvieron mayor puntajes en ambos autorreportes que los coreutas masculinos, ¿sí? Esto se condice con la literatura consultada. Desde ya, muchas gracias por el espacio para poder presentar esta investigación. Bien.